Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida al capítulo 36 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. Continuamos con el microservo SG90 después de haberlo estudiado a fondo en el capítulo 34 y haber estado haciendo unos ejercicios muy básicos en el capítulo anterior, en el 35. Estuvimos viendo un código que lo tenemos aquí, ejecutándolo, en el que lo movíamos de 0 a 90 grados y de 90 a 180 repetidamente. Bien, pues en este capítulo vamos a moverlo de grado en grado, yendo y volviendo, es decir, de 0 a 180 grados y regresando de 180 grados a 0 grados. Tenemos el código del anterior ejercicio con el servo ya perfectamente calibrado y posicionado en 0 grados en el apartado Void Setup. Vamos a quitar el código de Void Loop para cambiarlo por dos bucles for, uno para avanzar de 0 grados a 180 y otro para retroceder de 180 a 0 grados. Vamos a detener simulación, eliminamos todo esto y vamos escribiendo el siguiente código. Ya conocemos el bucle for, que es un bucle que va avanzando incrementando una variable en la cantidad que le especifiquemos. For, paréntesis, variable x igual a 0. Ya tenemos el punto de partida. Aquí la condición de ejecución, mientras x sea menor de 180 que se esté ejecutando. Punto y coma, y aquí el incremento, x más. El más en Arduino IDE, en C++, quiere decir un incremento de 1. Y abrimos llave. Bien, pues dentro de este for, objeto miservo.grade, vamos a escribir los grados en que queremos que se posicione. X. Cerramos, paréntesis y punto y coma. Bien, pues tenemos una variable que declarar. Podemos hacerlo aquí directamente, pero a mí me gusta declararla aquí arriba. Delante de la creación del objeto miservo vamos a poner una variable byte que es x. Vamos aquí ahora a probarlo, vamos a dejar una tabulación, cerramos llave y iniciamos simulación. Y mirad lo que ocurre. Aquí tenemos el efecto ese de temblor. ¿Por qué? Esto lo hemos estado viendo en los dos capítulos anteriores. Porque no estamos dejando el tiempo necesario entre movimiento y movimiento, que son, según el datasheet, 20 milisegundos. Entonces detenemos simulación y después de esta orden hacemos un delay de 20 milisegundos. Vamos a poner 25 para curarnos en salud. Vamos a hacer el otro bucle, el de vuelta. Vamos a copiar el for que tenemos ya hecho. Control C, Control V, y aquí vamos a ir desde 180. La condición es que x sea mayor que 0 y el incremento es decreciente, que vaya decreciendo una unidad, un grado. Escribimos x, dejamos la pausa de 25 milisegundos entre movimiento y movimiento, iniciamos simulación y aquí ya sí va a funcionar perfectamente porque va a llegar a 180 y además está perfectamente calibrado, vuelve a 0 y parte a 180. ¿Os dais cuenta? Que limpiamente lo hace. Lo único que me gusta es, después de cada bucle for, hacer un retraso de, por ejemplo, un segundo. Simplemente por estética. Esto, la verdad que no hace falta porque el programa ya funciona perfectamente. Pero a mí me gusta más así. Esto ya sobre gustos. Empieza a 180, se para un segundo, aquí lo tenemos, y vuelve. Y aquí se para otro segundo y empieza. Bien, pero esto es muy básico, ¿verdad? Esto resulta casi evidente, habiendo estudiado el servo al nivel que lo hemos hecho y conociendo perfectamente los bucles for, esto, como digo, es casi evidente. Vamos a hacer un ejercicio que además lo solicitó, lo pidió el usuario, el participante de este canal, José Luis García, utilizando un potenciómetro para que se mueva. Así que vamos a hacer este ejercicio, no sin antes ver este movimiento tan limpio, tan bonito en la realidad. Vamos allá. Y ahora lo conectamos al ordenador. Ya está compilando, ya está subiendo y aquí vemos cómo se mueve limpiamente, se para un segundo y retrocede.
Quizá tendríamos que hacerle un pequeño calibrado, pero como esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, lo vamos a dejar así porque el ejemplo está claro, ¿no? El avance grado a grado de 0 a 180 y retroceso. Bien amigos, pues volvemos a Tinkercad y vamos a iniciar el siguiente ejercicio. Ocultamos el código y sacamos un potenciómetro y vamos a establecer que es de 10 kiloohmios. También ponemos una protoboard. Si os fijáis, el servo nos queda atrás, entonces lo eliminamos y al pulsar Control Z para deshacer la opción de eliminar, nos aparece encima de la protoboard. Quitamos los cables porque lo vamos a recolocar. Hay que observar que el servo no se puede conectar a la placa de pruebas. Así que lo coloco en las columnas 15, 16 y 17 y conecto los cables en los terminales del servo de manera que parece que están conectados a la protoboard, pero no es así. El servo va directo al controlador Arduino Uno. Repito, aunque la protoboard quede debajo y parece que están conectados a la misma, los cables van conectados directamente del servo al controlador Arduino Uno. Bueno, pues dejamos el servo conectado tal y como sabemos y vamos a colocar el potenciómetro en las columnas 43, 44 y 45 de la protoboard. Y el potenciómetro sí que va conectado a la protoboard, así que podemos conectar los cables en esas mismas columnas, un poco más abajo del potenciómetro, sabiendo que en esas columnas sí hay conexión. Como el terminal 2 del potenciómetro va conectado a 5 voltios, si no tenéis claro esto, tenéis que ir derechitos a los vídeos donde estudiamos el potenciómetro. Decía que como el terminal 2 va a la conexión de 5 voltios de la placa 1 y está ocupada, vamos a usar la fila de 5 voltios de la protoboard. Vamos a conectar a dicha fila el terminal 2 del potenciómetro y el positivo del servo. Y la fila de positivo de la protoboard la conectamos a los 5 voltios de la placa 1. Pintamos el cable de rojo, así como los cables que van al positivo del servo y el potenciómetro. El terminal 1 del potenciómetro va a GND, a tierra. Bien, pues aquí tenemos otra repetición que podemos abreviar como hemos hecho antes. Así que lo conectamos a la fila de negativo y lo pintamos de negro. El negativo del servo también lo conectamos a la fila de negativo de la protoboard. Y dicha fila la conectamos a GND de la placa 1 y pintamos el cable de negro. El terminal controlador del potenciómetro lo colocamos al pin analógico 0 de la placa y lo dejamos pintado de verde. Daos cuenta de algo en lo que casi nadie repara y es en llamar terminales a las conexiones de un componente y pines a las conexiones de la protoboard o de las placas de los microcontroladores. No tiene demasiada importancia, pero es lo correcto. Bien, pues ya tenemos terminado el diagrama del cableado y insistiré siempre en una cosa: no olvidéis que cuanto mejor presentado esté, organizado, o cuanto mejor ordenadito esté, más fácilmente comprensible será. A esto la gran mayoría de la gente no le da importancia y yo siempre insistiré en que un orden en un diagrama electrónico equivale a una buena metodología en un código de programación. Lo tengo más que claro. Y bueno, vuelvo a repetir que si no recordáis bien el funcionamiento del potenciómetro, debéis de ir a los capítulos donde lo tratamos, aunque el sistema de conexión es muy sencillo, más sencillo imposible. Los terminales 1 y 2 van a 5 voltios y a tierra, cerrando así el circuito, siendo el terminal del medio el que va conectado al pin que lo controla. Así de claro. Bien, pues vamos al código, amigos. El terminal controlador del servo lo hemos conectado al pin 13, de manera que hay que modificar aquí y cambiar el 11 en el que estaba por el 13. El calibrado lo dejamos como está porque el servo es el mismo. Estamos usando parte de un ejercicio anterior en el que ya lo teníamos calibrado y funcionando perfectamente. Bueno, pues ahora tenemos que hacer que el potenciómetro tome cartas en el asunto, ¿no? Por supuesto. Así que vamos a modificar el código. En Void Loop, lógicamente, quitamos todo, ya que en VoiceTube tenemos la asignación del pin 13 al servo, el calibrado y la inicialización a 0 grados con la propiedad Groid, paréntesis 0 grados. En VoiceTube, como sabéis, también se declaran los pines con la orden, la instrucción pin mode, número de pin, output o input, pero como todos los pines analógicos son de entrada, no hace falta declararlos.
En el momento que hagamos referencia a un pin analógico, Arduino IDE ya va a saber que es de entrada. Pero para que esta cuestión quede aclarada, vamos a poner aquí una anotación que diga esto mismo. De esta forma damos a entender que en este mismo lugar donde va la anotación iría la declaración si fuese necesaria. Bien, pues vamos ya a void loop. Cuando el proceso entre al bucle loop, comenzará a dar vueltas y lo que necesitamos es estar constantemente leyendo en todo momento la posición del potenciómetro. Así que lo primero que hacemos es poner una aclaración de lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues necesitamos declarar una variable que le vamos a llamar poten, que va a almacenar la lectura del potenciómetro en un rango, como ya sabemos, de 0 a 1023. Así que aquí a continuación declaramos la variable poten de tipo integer porque va a contener enteros de 0 a 1023. Ahora ya podemos almacenar en poten el valor del potenciómetro. ¿Y cómo se hace esto? Pues tomando el valor del potenciómetro usando la orden analogread del pin 0, que es el que controla el potenciómetro. Así de sencillo. Leemos qué valor hay en el pin A0. Vamos a poner un 0 porque siempre que hacemos referencia a un pin analógico solemos poner la A delante, pero basta con el número de pin, porque en la propia orden analogread ya estamos indicando que se trata de un pin analógico. Bien, pues de esta forma void loop, que siempre está dando vueltas, va a estar almacenando constantemente la lectura del valor del potenciómetro en la variable poten. Pero ahora hemos de hacer algo con ese valor de entre 0 y 1023, ¿verdad? ¿Qué hemos de hacer? Extrapolar o convertir ese valor al rango que tiene el servo, que es de 0 grados a 180 grados. Así pues, volvemos a poner otra anotación de lo que vamos a hacer antes de escribir la orden. ¿Y qué orden sería? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con la función map, estableciendo los siguientes parámetros. 1. La variable a mapear, poten. 2. El rango de valores de dicha variable separado por comas, 0, 1023, y 3. El rango al que queremos extrapolar el valor obtenido de entre 0 y 1023, el nuevo rango. Ponemos 0, 180 y cerramos paréntesis. De manera que si por ejemplo la variable poten contiene la mitad en un rango de 0 a 1023, vamos a redondear y ponemos 512, al extrapolarla, al pasarla a un rango de 0 a 180, tendremos 90, también la mitad. Si en poten tenemos la cuarta parte, 256, en el rango de 0 a 180 tendríamos también la cuarta parte, que sería 45. ¿Os dais cuenta? Es muy sencillo, es como si la función map estuviese haciendo constantes reglas de 3 para obtener qué valor de entre 0 y 1023 corresponde a un rango de entre 0 a 180, es una regla de 3. La función map es utilísima para muchas operaciones en programación. Por último, aquí delante de la función igualamos el valor arrojado por map a una variable que será la que recoja ese valor. La variable es grados. Grados igual a valor que arroja esta función. Y ahora declaramos la variable grados como byte porque su valor no excederá del valor entero 255. Ya tenemos el programa prácticamente terminado, solo nos queda escribir ese valor de la variable grados en el objeto miservo, para que se coloque en la posición que indique el valor contenido en dicha variable. Así que ponemos primero la anotación y después escribiremos la orden miservo.write y entre paréntesis grados. Y por último, esta ya es la última orden, dejamos los 20 milisegundos que establece el datasheet para que el servo tenga tiempo a moverse. Yo dejo 25 para que vaya sobrado. Bien, pues este sería el programa, muy sencillo. Quiero incidir en el detalle de ir poniendo anotaciones de todo lo que hacemos. Cuando veáis este código pasado un tiempo, os aseguro que estas anotaciones las agradeceréis, y tanto más cuanto mayor sea el programa. Son muy útiles y muy prácticas, no dejéis de usarla, hacedme caso. Cada cosa, cada orden, su anotación de lo que hace. Bien, pues iniciamos simulación y fijaos, mirad con qué suavidad se mueve el servo y con qué coordinación con el potenciómetro. Si pongo el potenciómetro a la mitad, el servo se pone en la mitad. Si lo pongo a tope, en valor de potenciómetro 1023, el servo se coloca a tope en valor de servo 180. Además, podéis observar que el servo está perfectamente calibrado.
Si volvemos el potenciómetro a 0, el servo se coloca a 0 grados. Y si movemos el potenciómetro muy rápido, esto es una ventaja, porque el servo obedece, pero se toma su tiempo para llegar a la posición que le hemos indicado, lento o rápido, le da igual, él se toma su tiempo. A razón de pausas de 25 milisegundos, tal y como hemos puesto en el delay, entre grado y grado. Quiero aclarar algo muy importante, y es que es suficiente una pausa de 20 milisegundos, o en este caso 25 milisegundos, entre grado y grado, cuando el servo se mueve sin carga. Si tuviese que mover carga, si tuviese que mover peso, necesitaría más tiempo. Y si no le damos ese tiempo, se provocaría el tembleque ese del servo, el tembleque como yo le llamo, en ese estado en que se queda en un determinado punto, moviéndose muy rápidamente de un lado a otro. Vamos, el tembleque, si es que el nombre está puesto perfectamente porque se queda así, se queda temblando. En ese caso tendríamos que ampliar ese tiempo de 25 milisegundos para que el servo pueda ir avanzando desahogadamente. Lo voy a anotar aquí para que quede claro. Esto es algo así como vamos a humanizarlo un poco, vamos a extrapolarlo a nosotros. Si nosotros vamos andando sin peso, podemos ir manteniendo una respiración y una velocidad que no podríamos mantener si lleváramos un peso. Evidentemente es una extrapolación un poco atrevida, ¿no?, de una máquina a una persona, pero bueno, la energía es la energía. Cuanto más trabajo se hace, más energía se requiere, más energía se consume, tanto en un ser humano, en un animal, como en una máquina. Eso es impepinable, eso es una ley física. En esta plataforma, en Tinkercad, esto no se contempla, y lo mismo da que tenga peso o no, porque Tinkercad solo es un simulador de programación, no es un simulador de realidad virtual. En un simulador de realidad virtual sí podríamos contemplar este tipo de cosas. Pero bueno, no es el caso, tampoco me quiero meter en ese tema. Así que nada, amigos, así de sencillo, así de fácil resulta nuestro programa. Espero que lo hayáis entendido a la perfección. Este ejercicio es muy básico y muy típico a la hora de estudiar servos, pero no por ello deja de ser un ejercicio interesantísimo y sobre todo un ejercicio muy atractivo. Así que, como digo, espero que haya sido de vuestro agrado, porque sin duda esa es mi intención. Que os guste, que os resulte atractivo, que os divirtáis, que os lo paséis bien aprendiendo Arduino, y sobre todo que todo lo que veamos aquí en el curso, todo lo que estudiemos, os sea realmente útil para vuestros proyectos. Este potenciómetro, acordaos, no se sujeta bien en la placa. Vamos a apretar un poco, podemos ver cómo funciona perfectamente. ¿Veis? Perfecto. Lo bueno para manejar este potenciómetro, que a veces se suelta y hace que el servo se quede haciendo locuras, como suelo decir, tenemos que sujetarlo bien. Lo bueno para este tipo de potenciómetro es hacer unos cablecitos con terminales Dupont, macho y hembra, para poder conectarlo al aire. Igual que tengo este, pero es que este no se aguanta bien, este terminal está medio suelto y no hace buen contacto y no me funciona bien, pero algo así. Bueno, pues la verdad que es muy divertido. Lo que pasa es que pierde conexión. A ver. Perfecto. Bueno, amigos, pues doy por terminado el ejercicio. Solo avisaros de un detalle. Aquí ya estamos suministrando 5 voltios para el potenciómetro y 5 voltios para el servo. La placa LU va un poco forzada. Y ya no solo por lo que es el voltaje, porque la tensión se suministra y si hay, y si no hay, no hay. Es por el consumo, es por el amperaje. Este tipo de proyectos ya requieren que vayamos pensando en suministrar una fuente de alimentación que sea capaz de dar un amperio, 1,5 amperios, tampoco gran cosa. Pero para dos aparatos que requieren ya 5 voltios cada uno, así nos quedamos un poco cortos. No pasa nada porque se puede manejar, como veis, pero que sepáis que no es correcto hacerlo así. Esto es una prueba, es simplemente para ver este ejercicio, pero yo prefiero ya desconectar. Habéis oído el sonidito que hace el USB
y ya lo doy por terminado. Así que nada, esto sí que quiero dejároslo claro. Para hacer la prueba está muy bien así, un par de minutos, 3 minutos, sin ningún peligro. Pero si ya pensáis juguetear un poco, hacer pruebas, ponerle unos alambritos que se colocan aquí y son capaces de tirar, de empujar, en fin, ya de manejar otros accesorios, entonces ya si queréis estar más tiempo es mejor una fuente de alimentación de 8 o 9 voltios y 1 amperio o 1,5 amperes, no corremos peligro de que se pueda sobrecalentar, de que se pueda quemar, y los componentes pues también van a ir bastante más fluidos. Bueno, amigos, amigas, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Creo que ha sido muy interesante, muy atractivo. Amigo José Luis García, espero que te haya gustado, que lo hayáis comprendido. Creo que es muy fácil. Aquí a lo mejor es más difícil, pero en Tinkercad se entiende perfectamente porque el esquema está muy hecho para que lo entendamos sin ningún problema. Aquí es el mismo, es el mismo esquema de Tinkercad, pero fijaos la diferencia de cables, de lío. Entonces es mejor que lo entendáis en Tinkercad y que lo practiquéis aquí. Y bueno, amigos, si os ha gustado, pues como siempre os digo, un clic en me gusta estaría estupendamente. Suscribiros a mi canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo. Y como siempre, un fuerte abrazo a todos, a todas desde España, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!